Muy buenos días a todos y bienvenidos de regreso a su curso de macroeconomía. Como recordaremos, el ahorro y la inversión son determinantes importantes del crecimiento económico en el largo plazo y de los niveles de vida. Nosotros cuando estuvimos viendo cómo es que se define el PIB, aprendimos que la inversión es precisamente uno de los componentes cuando el PIB se está midiendo por el lado de la demanda. Entonces, precisamente, conforme más inversión haya, eso se contabiliza en el PIB e implica que el PIB está aumentando a través del tiempo, pero aparte dado que la inversión generalmente se hace en capital, eh, que es productivo, la inversión ayuda a promover precisamente el crecimiento de largo plazo de una manera más sostenible, es decir, ayuda a generar ingreso adicionalmente en el futuro. Y precisamente para poder crear inversión, nosotros sabemos que necesitamos de recursos que generalmente provienen del ahorro. En los temas pasados, precisamente, nos estuvimos enfocando en el ahorro y nosotros aprendimos que existen todo el sistema financiero que está compuesto por instituciones que precisamente se encargan de poner en contacto a los ahorradores, es decir, a las personas que tienen recursos, con los inversionistas, es decir, con las personas que necesitan recursos para crear capital nuevo. Entonces, las instituciones financieras se definen como aquellas que están coordinando el ahorro y la inversión en la economía. Esa es su principal función. Y un recordatorio que vale la pena que hagamos es el tema de las variables flujo y las variables stock. Recuerden que habíamos visto que un ejemplo de variable flujo es el PIB, es decir, el nivel de producción, porque es como si estuviera fluyendo, ¿no? Precisamente, o sea, como si tenemos una llave abierta y la dejamos o sea, el PIB sería lo que transcurre entre cierto periodo de tiempo y otro periodo de tiempo. Y nosotros sabemos que una vez que pasa, es decir, por ejemplo, una vez que se pasó ese chorro que ocurrió el PIB del 2019, pues toda esa agua ya fluyó, ya se fue y sigue el siguiente tramo de chorro o de agua, que sería el equivalente a el nuevo PIB que se está produciendo, por ejemplo, en 2020. Por eso decimos que es una variable flujo, es decir, son cantidades generadas durante un periodo de tiempo, ¿no? Esa es la definición de variable flujo. Y otro ejemplo de variable flujo son los costos variables, ¿no? Los costos variables pueden ser de una empresa. Recordemos que tienen costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que están incurriendo de manera continua a través del tiempo. Por ejemplo, eh, el pago de una renta o aquello que invierte. Sí, por ejemplo, el pago de una renta, más sencillo. Y los costos variables sería, por ejemplo, el costo de los insumos, ¿no? Porque sabemos que no necesariamente va a solicitar lo mismo a través del tiempo, porque tiene que cuadrar lo que produce con lo que se le está demandando, también el precio de esos insumos va a variar, etcétera. Y el otro concepto que tenemos que recordar es la variable stock, que precisamente un ejemplo es el capital. Y tenemos que recordar que el ahorro permite que haya inversión y la inversión precisamente por definición se refiere a creación de capital nuevo. Entonces, el capital se mide como una variable stock y se refiere a la cantidad de instalaciones y equipos que posee una empresa. Esto es muy importante que lo recordemos porque tenemos que pensar, sobre todo cuando estamos hablando de economía real del PIB, que el capital son justamente capital físico, ¿no? O sea, si creas una nueva fábrica, si creas una nueva casa, un nuevo puente, si compras una computadora, etcétera. Y acuérdense que en la medición del PIB estamos excluyendo el capital de los mercados financieros. Los mercados financieros tienen que ver con el ahorro, sí, pero a nosotros en la contabilización del PIB no es relevante ese capital hasta que se convierte en capital físico.
Entonces, aquí de nuevo tenemos la definición del PIB medido por el lado de la demanda, ¿recuerdan? Hay 3 diferentes formas de medir el PIB. Entonces aquí tenemos PIB es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno más balanza comercial. Acuérdense que XN es equivalente a exportaciones menos importaciones y lo que nos está indicando es de manera neta cómo es que estamos intercambiando bienes con otras economías. Ahora, una forma de simplificar y tratar de entender de dónde proviene el ahorro y la inversión es asumir que tenemos una economía cerrada. Economía cerrada significaría que no estamos interactuando con otros países, por tanto la balanza comercial tendría que valer 0. Entonces, cuando eso ocurre, nuestro PIB estaría compuesto única y exclusivamente por los consumos del gobierno y el consumo de, consumo de gobierno y consumo privado y por aquello que se llegue a invertir. Entonces, de esa manera podríamos saber de dónde proviene la inversión o cómo se compone la inversión. Y aquí es precisamente más sencillo ver lo que yo les estaba comentando en versiones pasadas o en temas pasados, que a final de cuentas, si la inversión es sinónimo de ahorro, pues es porque precisamente se debe a todo aquello que no consumimos ni los entes privados ni el gobierno. Entonces, si se fijan, aquí precisamente tenemos la definición de la renta nacional, ¿no? Inversión es igual a renta, a ahorro nacional. ¿Por qué? Porque se refiere a todo lo que produjimos menos lo que consumimos los agentes privados y menos lo que consumió el gobierno. Entonces, por definición, el ahorro nacional es la renta nacional que queda una vez que pagamos el consumo y las compras del Estado. Entonces, precisamente por eso, en una economía cerrada, recuerden que estamos asumiendo que XN es igual a 0, tendríamos que el ahorro es igual a la inversión, ¿no? Sí, si se fijan aquí precisamente estamos diciendo esto es ahorro, esto nosotros sabíamos ya desde acá que era la inversión, ¿no? Entonces, por eso es que podemos decir que ahorro e inversión son exactamente lo mismo y por tanto las instituciones financieras no son relevantes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el país está haciendo con aquellos recursos que ahorra y cómo es que esos recursos se están convirtiendo efectivamente en inversión? Entonces, eh, una manera, bueno, otra identidad que podemos tomar en consideración es cuando empezamos a pensar en qué pasa con los impuestos y las transferencias. Entonces, si nosotros incluimos aquí también de manera más explícita el gasto del gobierno, entonces nosotros sabemos que el gobierno está cobrando impuestos y también está pagando transferencias, es decir, subsidios, ¿cierto? Bueno, entonces, entonces aquí tenemos primero que nada la identidad que ya definimos en la diapositiva anterior, que nuestro ahorro es igual a nuestra inversión, que es precisamente el remanente de toda nuestra renta del Estado menos lo que consumimos los agentes privados y el gobierno. Entonces, la razón por la que incluimos los impuestos, bueno, más bien en general los ingresos y gastos del gobierno, que sería esta TAO, es con el fin de saber cuál es el ahorro privado y el ahorro público, porque a la vez nosotros sabemos que está habiendo transferencias y cobros entre un sector y otro, entre el sector privado y entre el sector público. Entonces, precisamente en este caso nosotros tendríamos que, bueno, para empezar, el ahorro privado se estaría definiendo como todo aquello que se produjo en nuestra economía, menos la proporción que el gobierno está cobrando de esa producción
más lo que sea que le regrese a los agentes privados. Entonces, precisamente por eso es que estamos restando la TAO, que recordemos que es el ingreso neto del gobierno, es decir, lo que cobró de impuestos menos los que dio. Y de esa manera sabemos que es justamente, o sea, menos lo que le cobre al sector privado, menos lo que los consumidores privados eh, consuman, ingieran. Eso sería nuestro ahorro privado por definición. Y acá, si se fijan, ahora estamos sumando la TAO. Eso significa que son equivalentes, ¿no? Nosotros sabemos que si sumamos y restamos la TAO, pues al final de cuentas, esta identidad se sigue cumpliendo, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos Y menos C menos G. Ambas expresiones son equivalentes, simplemente estamos incluyendo la TAO para que sea más visible tanto el ahorro privado como el ahorro público. Entonces aquí va como más TAO y esa lo podemos interpretar precisamente que se trata de el ingreso del gobierno menos aquello que se gastó el gobierno. Entonces, ¿cuándo tendríamos superávit privado? Pues superávit privado tendríamos cuando nuestra Y es mayor a, eh, a T más C, ¿cierto? Y tendríamos un superávit presupuestal cuando lo que ingresa el gobierno es mayor que lo que se gasta, es decir, TAO es mayor a gasto de gobierno. Recuerden, superávit significa que tienes excedente. ¿Y cuándo tendríamos déficit privado? Pues tendríamos déficit privado precisamente cuando cuando está ocurriendo lo contrario, ¿no? Es decir, Y, no es lo que ingresamos, fue menor que lo que pagamos y lo que consumimos en general. Y eso significaría también, y tendríamos un déficit presupuestal cuando nuestra TAO, es decir, lo que ingresa el gobierno, sería menor a lo que se está gastando. Entonces, aquí lo estamos separando y pues en general ahorro positivo o ahorro negativo se refiere a lo que está pasando en general en la economía, ¿no? Tendrías un ahorro positivo cuando tu renta es mayor que lo que estás consumiendo en tus agentes privados y lo que está consumiendo tu gobierno, y tendrías un ahorro negativo cuando tu renta o tu PIB es menor que lo que consume los agentes privados y el gobierno. ¿Vale? Entonces ahí simplemente estamos partiendo de esta identidad que definimos en la diapositiva anterior y estamos considerando las interacciones de manera más más explícita con el gobierno, incluyendo el ingreso neto del gobierno. Ok, entonces, si ya estuvimos viendo todas estas definiciones, ahora lo que les voy a presentar es un detalle de cada uno de los componentes de esta identidad. Entonces, primero tenemos que tomar en consideración el consumo, pues el consumo, a final de cuentas, es la acción por la cual diversos bienes y servicios son usados o aplicados para los fines que están destinados. Entonces, eso puede ser tanto satisfacer las necesidades de los individuos, ¿no? Nosotros estamos consumiendo una coca cuando nos la tomamos, estamos consumiendo un sándwich cuando lo comemos, pero también puede servir para propósitos de producción en general, ¿no? Pues si tomas una naranja y eso lo conviertes en jugo, pues igual lo estás convirtiendo en producción o o podrías ir más allá, ¿no? Porque todavía podrías argumentar, sí, lo estás usando para propósitos de producción, pero después todavía alguien se va a tomar ese jugo. Sí, es verdad, este ejemplo los estoy dando en el contexto de una cadena de producción, pero si ya quieres ver únicamente industria, pues podrías tomar en consideración, por ejemplo, no sé, lo que se necesita para
producir algún clavo, ¿no? O no sé, todo ese metal que utilices para producir clavos y que los utilices, no sé, por ejemplo, para reparar tu casa, pues igual eso es consumo que lo estás aplicando para propósitos de producción, ¿no? O para construir la pieza de, no sé, de algún coche, lo que sea. Entonces, en general, estamos tratando con adquisiciones de bienes y servicios por cualquier sujeto económico. Recuerden que los individuos o agentes económicos pueden ser privados o públicos, es decir, un agente económico puede ser el gobierno, un agente económico puede ser un hogar, un agente económico puede ser una persona, un agente económico puede ser una empresa, etcétera. Entonces, el punto es que el consumo se define como utilizar algún bien o servicio para satisfacer necesidades. Y en general, el consumo es el mayor componente individual del PIB. Si se van a diapositivas pasadas, ustedes van a poder observar que yo en algún momento les había presentado cómo es que se desglosa el PIB, ¿no? Cómo es que si lo componemos por C, por G, por I y por la balanza comercial, podemos ver que el consumo casi siempre está por arriba del 30%, es aproximadamente como el 40%, y es la proporción más grande de todo ese ingreso que estamos generando a través del tiempo. Entonces, tenemos diferentes tipos de consumo. Primero tendríamos el productivo y el improductivo. El productivo, el consumo productivo, se refiere a todos aquellos, a todo tipo de consumo que eventualmente va a servir para generar más ingreso en el futuro. Estamos checando los tipos de consumo y aquí vale la pena diferenciarlo en 4 categorías cuando menos. Por un lado está el consumo productivo y el improductivo, que se diferencian en que el consumo productivo, su característica principal es que nos va a permitir multiplicar el valor de lo que originalmente se consumió. Entonces es como aumentar el valor de ese consumo. Entonces, el consumo productivo generalmente es todo aquel que se lleva a cabo durante la cadena de producción. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, no sé, materias primas para generar algún producto, pues nosotros sabemos que después de procesar ese producto, por ejemplo, en las naranjas, va a tener un valor mayor al final cuando eso se consuma en jugo. Entonces estamos aumentando su valor en el tiempo, ¿no? Por el simple hecho de consumir ese bien. O podemos incluso también consumir máquinas. O sea, recuerden que por ejemplo, si utilizamos una máquina para producir un coche, eh, pues podría ser directamente, por ejemplo, utilizar ese motor y convertirlo en coche, pues igual es consumo productivo porque le estamos aumentando su valor. O podría ser simplemente la máquina que estamos utilizando como armadora, pues igual al desgastarse, eso es consumo que nosotros estamos llevando a cabo, que estamos transformando en mayor valor. O, por ejemplo, los combustibles, igual estamos aumentando el valor de lo que se produce. Eh, y pues incluso podría ser también, por ejemplo, capital humano, ¿no? Por ejemplo, dado que por ejemplo, algún profesor de una escuela pública, su salario forma parte del gasto de gobierno, pues eso sería una especie de consumo productivo, porque precisamente está generando capital humano al ser capaz de llegar a muchas personas y multiplicar ese conocimiento. Entonces, es consumo productivo. Ahora, en contraste, el consumo improductivo es todo aquel que no necesariamente está orientado a generar mayor valor. Entonces puede ser que, no sé, si ustedes deciden consumir televisión,
o Netflix, todo eso es un ejemplo de consumo no productivo, porque una vez que consumen ese entretenimiento, pues en realidad no están generando ustedes mayor valor en ese proceso. Y otro tipo de consumo es el humano y el suntuario, que también quizá para comprenderlo es más interesante compararlo. El consumo humano es todo aquel que se requiere para sobrevivir, ¿no? Entonces, si ustedes consumen, no sé, un sándwich, verduras, leche, lo que sea, todo eso es consumo humano porque tiene como fin último el mantener la supervivencia de las personas, ¿no? Por el contrario, el consumo suntuario se refiere a lujos. Es decir, si tú tomas en consideración, no sé, la compra de una bolsa Louis Vuitton, por ejemplo, pues eso es consumo suntuario, porque no solamente está, no sé, tratando de saldar una necesidad que tendría una persona, ¿no? Como el guardar sus cosas, el llevar, portar lo que necesite, sino que en realidad ese tipo de consumo es suntuario o de lujo porque la, eh, las necesidades que está fungiendo van mucho más allá, ¿no? En específico, por ejemplo, esa idea de tratar de proveer estatus a quien sea que lo esté portando, ¿no? Entonces, no es una necesidad, es un lujo y pues ahí está, ¿no? O si consumes, por ejemplo, un anillo de diamantes, pues es exactamente lo mismo, ¿no? No necesitas un anillo de diamantes para sobrevivir, sin embargo, es algo que se consume y es algo que está cubriendo otro tipo de necesidades, si pudieras llamarlo así. Igual contribuye al PIB, pero es un consumo de lujo. Y después tenemos aquí los determinantes del ahorro. Esto es muy interesante porque precisamente estamos discutiendo el hecho de que, a ver, necesitamos nosotros de la inversión para promover el crecimiento económico en un país, es decir, que el ingreso y el bienestar de las personas aumente a través del tiempo. Y pues nosotros sabemos que para eso necesitamos recursos que usualmente se están intercambiando en los mercados financieros. Sin embargo, pues obviamente para obtener esos recursos, dado que se obtiene principalmente del ahorro, es decir, todo aquello que no se consume en la economía, ya sea por entes privados o por entes del gobierno, pues tenemos que saber qué tipo de fuerzas están impulsando el hecho de que aumenten los niveles de ahorro o que bajen. Entonces, por un lado, pues obviamente tenemos al salario, ¿no? Mientras mayor sueldo tenga una persona, pues mayor proporción de ese ingreso puede ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaría eh, sanando o saldando sus necesidades básicas. Eh, la renta actual, en general, pues podrías tomar en consideración, no sé, pues tal cual si rentas alguna casa, si recibes alguna renta, ¿no? O sea, algún ingreso de alguna inversión que las mismas personas hayan hecho, etcétera. Y precisamente aquí tienes al final a los ingresos. Tenemos que tomar en consideración que los ingresos es todo aquello que perciben de manera mensual, por ejemplo, las personas. Entonces el ingreso puede estar compuesto por muchos factores, ¿no? Puede ser tu salario, como ya lo mencionamos, puede ser tu renta actual, ¿no? Si rentas, más bien si cobras la renta de algún departamento o si cobras los beneficios de alguna inversión que tengas, pero pues hay muchas otras fuentes de donde podrías estar obteniendo ingresos, ¿no? Puede ser que, no sé, te hayan dejado alguna herencia o que alguien te deba dinero que le habías prestado, lo que sea. El punto es que el ingreso, es decir, todo lo que tú tienes en tu haber para gastar, pues es por supuesto el principal determinante del consumo, ¿no? Mientras mayor sea tu ingreso, pues mayor va a ser lo que puedes ahorrar, ¿no? Y
Otros dos aspectos que influyen en las determinantes del ahorro es cómo esperas que evolucionen los precios en el futuro y, por supuesto, la inflación. A ver, la inflación quizá es un tanto aún más sencillo de entender en el sentido de que si tú ahorita sabes que tú tienes tu ingreso y usualmente te alcanza para comprar, no sé, tres, tres leches, no sé, para la familia, lo que sea, y lo que y de esas tres leches te sobra un tanto de dinero, no sé. Eh, entonces, si tú vas a la tienda y en la próxima ida esas tres leches ahora cuestan más caras, es decir, hubo inflación, pues obviamente lo que te resta de dinero es menor y por tanto puedes ahorrar menos. Es, por supuesto, muy intuitivo, ¿no? Las expectativas sobre la evolución de los precios futuros en realidad es algo similar, eh, solamente que estás jugando con tus expectativas de qué es lo que va a pasar después. Por ejemplo, si nosotros, no sé, estuviéramos en crisis o estamos enfrentando una pandemia, pues entonces, si las personas empiezan a adelantar que eventualmente no se van a necesitar más papel sanitario o van a necesitar más, más comida y van y compran más de lo que necesitan ahorita, lo compran ahora, pues si lo están haciendo es porque ellos de alguna manera están esperando que eventualmente esos productos se van a volver más escasos, van a costar más, entonces prefieren pagar los precios actualmente. Pero el hecho de que tú esperes que en el futuro los precios van a aumentar o que los productos van a escasear, pues entonces eso implica que obviamente en el presente estás ahorrando menos. Entonces ciertamente es un determinante importante del ahorro. Y por último tenemos a la tasa de interés y esa si se fijan la tenemos de alguna manera como resaltada porque de todos los determinantes del ahorro en realidad es el determinante que más nos interesa discutir en nuestros modelos de economía, porque tenemos que recordar que la tasa de interés, a final de cuentas, es el precio que eh, los inversionistas están pagando por aquellos recursos o capital financiero que se les está prestando. Y por supuesto, en espejo es lo contrario, ¿no? Esa tasa de interés es aquello que los ahorradores reciben por prestar su capital, ya sean los ahorradores o los intermediarios financieros, pero el punto es que es el precio del capital en un mercado de fondos prestables. Entonces, ahora, otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es que existen tipos de inversión. Tenemos inversión pública y privada. Entonces, en ese aspecto, pues la inversión puede tener diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, se puede comprar equipo industrial, se puede comprar inventario, equipo de transportes o empresas completas o participación accionaria, ¿no? Y aquí lo interesante, si se fijan, es que esos objetivos de inversión los puede tener tanto si la inversión es de tipo pública como si es de inversión privada. ¿Vale? Entonces, aquí otra cosa que quiero que noten es que estamos hablando nuevamente de capital físico, ¿no? Si tenemos equipo industrial, por ejemplo, una máquina, pues eso lo contabilizamos como inversión creada, inversión nueva, pero de tipo físico. El inventario, eso recuerden que cuando estábamos estudiando cómo se medía el PIB por el lado de la demanda, también lo habíamos checado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos inventario, no sé, coches inventariados, es decir, coches que se construyeron ahorita en 2020, pero están almacenados en una bodega, pues eso también es capital nuevo que se generó, ¿no? Entonces van a contar en el PIB del 2020. Ahora, si esos
coches siguen en la bodega en el 2021, pues por supuesto ya no lo vamos a considerar en el PIB. Sin embargo, el punto es que se trata de inversión, este, ¿no? Inversión es invertir en capital físico. Equipo de transporte lo mismo, y empresas completas o participación accionarial, eso también es inversión. Ah, y después tenemos las funciones de la inversión. ¿Por qué necesitamos invertir? Pues por un lado puede ser renovar, ¿no? Acuérdense que yo les había dicho que, no sé, si tú le construyes una nueva parte a tu casa o le haces algún arreglo, todo eso sí es capital nuevo que se está generando y sí se contabiliza en el PIB. Y puede ser, por supuesto, tanto para las casas, sería un tipo de inversión, como para una fábrica. Puede ser también una expansión, si creas un nuevo edificio, una nueva sección, una nueva casa, una nueva empresa. Todo eso es inversión con la función de expansión. Y también está la inversión de tipo estratégico. Por ejemplo, si decides que eh, quieres incursionar en un nuevo sector, entonces creas, no sé, una nueva planta o una nueva empresa que se dedique a hacer específicamente, no sé, aspectos tecnológicos, ¿no? O, por ejemplo, yo sé un ejemplo muy bueno que sí se les va a quedar. Por ejemplo, nosotros firmamos en México el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Que inicialmente era el NAFTA, actualmente es el TEMEC. Entonces, eh, lo que hizo el NAFTA fue básicamente imponer ciertas reglas, donde Estados Unidos, México y Canadá dijeron nosotros vamos a crear un tratado de libre comercio donde lo que entre nosotros queremos hacer es eh, pues comerciar con las menores barreras posibles, ¿no? Entonces eso significa que entre nosotros, por ejemplo, vamos a disminuir los aranceles que usualmente nos cobramos, también vamos a dejar pasar más productos de tus países, etcétera, y quizá con respecto a otras partes del mundo, pues el punto es que nos estamos dando ventajas comerciales para que nosotros seamos los principales socios entre nosotros mismos. Entonces, cuando los países empezaron a observar que México había formado parte de ese tratado de libre comercio, pues eso sí se vio de alguna manera jugoso, en el sentido de que saben que Estados Unidos es un mercado importante y que si tienes acceso a poder venderle a Estados Unidos, pues tentativamente tienes acceso a aumentar tus ingresos de manera considerable, ¿no? Porque los estadounidenses te van a comprar mucho y aparte tienen poder adquisitivo. Entonces, lo que hicieron algunas empresas, aquí en el Bajío lo podemos ver de manera muy clara, fue, dado que ellos sabían que, por ejemplo, si la Volkswagen quería venderle coches a Estados Unidos, pues no le convenía intentarlo directamente porque no era parte de este tratado de libre comercio. Sin embargo, si lo que hacía era poner sus fábricas aquí en México, y por ejemplo tenemos en Puebla y tengo entendido que también hay otro por aquí por la zona del Bajío, este, si traían esas empresas y las ponían en México, entonces lo que sea que se produjera como había sido producido en México iba a formar parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si se fijan, esa es una inversión estratégica. ¿Por qué? Porque tiene por objetivo precisamente utilizar lo mejor posible ciertos recursos, ¿no? O incursionar en un nuevo mercado. Es estrategia de venta, estrategia de producción. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar el mercado de fondos prestables de manera muy, muy, muy simplificada. Todo el tema que estuvimos viendo sobre el sistema financiero, lo único que hace es precisamente ser un mercado de fondos prestables, ¿no? O sea, fondos prestables es el dinero que las personas desean prestar o pedir prestado para que se lleve a cabo inversión. Entonces, en ese aspecto, la oferta de fondos prestables serían todos los individuos que quieren
o que están ahorrando y por tanto pueden prestar. Y por el contrario, la demanda de fondos prestables serían todos aquellos individuos que desean préstamos para realizar inversiones, y nosotros ya habíamos visto que la tasa de interés es precisamente el precio que se está cobrando en ese mercado. Y nada más como recordatorio, mencionarles que acuérdense que en economía, cuando nosotros utilizamos la palabra individuo o agente económico, en realidad estamos hablando potencialmente de empresas, hogares, personas, gobierno en general, ¿no? Pueden ser varios aspectos. Entonces, aquí, ahora sí tenemos nuestro esquemita estándar de un mercado. Entonces, aquí abajo, si se fijan, tenemos la cantidad, que en este caso sería nuestra cantidad de fondos prestables. Y acá tenemos nuestro precio, que si recuerdan, nuestro precio es nuestra tasa de interés. La tasa de interés la podemos escribir como R, que aquí casi siempre la tasa de interés puede ser la tasa de interés real, es decir, una vez que le quitas la inflación, pues entonces podríamos poner o R o I. Pero bueno, la tasa de interés real es la que nos está diciendo en general más. Pero cualquier simbología es correcta, ¿no? Aquí estamos hablando de precios, es la tasa de interés en concreto. Entonces, si se fijan aquí, primero que nada tenemos esta curva. ¿Qué curva sería? Nosotros sabemos que cuando tenemos una pendiente negativa, entonces estamos hablando de la demanda de un mercado. ¿Por qué? Porque sabes que si te cobran mucho, si el precio es alto, pues entonces las personas o los agentes económicos que demandan ese producto, en este caso fondos prestables, pues te van a pedir poquito. Y por el contrario, la oferta va a tener una pendiente positiva, porque tú sabes que si el precio es alto, pues entonces las personas que estén ofertando ese producto querrían vender lo más posible, ¿no? Aquí está la cantidad. Entonces, esta es nuestra curva de demanda y esta es nuestra curva de oferta. Y aquí vale la pena que hagamos después el ejercicio, ¿no? Entonces, en un mercado de fondos prestables, ¿quién sería la demanda de esos fondos prestables o de esos recursos ahorrados? Ah, pues obviamente la demanda son los inversionistas, porque ellos son los que están requiriendo el dinero para prestar. ¿Y quiénes serían parte de la oferta? Pues serían los ahorradores. Si se fijan, aquí por casualidad tenemos dos S. S significa supply u oferta y S también puede significar savings o ahorro. En general, cuando tenemos nomenclatura en economía, dado que tiende a ser casi toda la literatura en inglés, mantener esa nomenclatura es algo que nos permite comunicarnos, porque no importa si estás aquí en México, en Estados Unidos, en China, en Alemania, en Francia, donde sea, la nomenclatura es exactamente la misma. Entonces, pues así es como funciona esto. Y ok, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que esto es un mercado, en este caso mercado de fondos prestables, y pues la forma en que funciona es como cualquier mercado. Nosotros sabemos que si la oferta excede a la demanda, es decir, por ejemplo, si aumentas tu oferta, es decir, si tu curva se desplaza, pues eso, acuérdense, este es nuestro precio de equilibrio. Nuestro precio de equilibrio sería R de equilibrio, tasa de interés de equilibrio, y aquí tendríamos nuestra cantidad de equilibrio, que sería la cantidad de fondos prestables de equilibrio, que utilizamos el asterisco para marcar que es la referencia, el equilibrio de referencia. Entonces, aquí tendríamos las curvas número 1, y aquí simplemente quiero recordarles cómo funciona un mercado. Acuérdense que si lo que ocurre es que la oferta aumenta, pues entonces la consecuencia que va a haber es que la tasa de interés baje, ¿vale? Entonces aquí eso lo tenemos clarito, ¿no? Si la oferta se mueve o aumenta, entonces eso significa que hay más personas que están dispuestas a prestar su dinero,
por tanto esos recursos para invertir se vuelven menos escasos y por tanto pierden valor. Entonces lo que estaríamos observando sería que tendríamos este nuevo equilibrio. Entonces tendríamos una tasa de interés 2 y una cantidad de fondos prestables 2, que si se fijan lo que estaría marcando sería que nuestra tasa de interés bajó, que es lo que escribimos acá, ¿no? La implicación de que aumente la oferta es que el precio de ese producto baja, en este caso la tasa de interés baja, y pues por supuesto la cantidad habría aumentado. Entonces, aumentan los fondos prestables, ¿vale? Aumenta la cantidad. Ahora, si por el contrario lo que ocurre es que la demanda aumenta y se vuelve mayor que la oferta, entonces estaríamos observando que la tasa de interés sube. Aquí les estoy modificando la nomenclatura solamente para unificarlo en la forma en que les estoy explicando. Pero entonces acuérdense que en este segundo caso estaríamos departiendo de la situación original, ¿no? Donde teníamos nuestra tasa de interés en equilibrio y nuestra cantidad de fondos prestables en equilibrio. Entonces, con respecto a este punto, estaríamos comparando una situación donde la demanda aumenta. Entonces, eso significaría que esta curva estaría moviéndose hacia acá. Entonces tendríamos la curva de demanda de los inversionistas en segundo periodo o en segunda situación. Entonces justamente nuestra nuevo equilibrio sería esto, ¿no? Porque estamos comparando que en este caso que la oferta no se ha movido, que lo que se movió fue la demanda. Entonces este sería nuestro nuevo equilibrio. Tendríamos una situación donde el precio aumenta, la tasa de interés aumenta, que es justamente lo que estamos observando aquí. Y también tendríamos una situación donde, con respecto a esta referencia, también estarían aumentando la cantidad de fondos prestables, que sería este 3, ¿no? Entonces también igual aumenta. Entonces aquí sería fondos prestables, aumenta. Entonces aquí nada más es para que recuerden cómo funcionan nuestras tablas, ¿no? Si quieren aquí podrían, entonces tenemos fondos prestables, tasa de interés, curva de demanda, curva de oferta. Entonces en este primer caso tenemos que la oferta aumentó, S2. Entonces cuando escriban sus tablitas simplemente recuerden ponerles qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tendríamos fondos prestables 1, fondos prestables 2, R2 y R. Entonces aumenta y no, perdón, más bien disminuye y aumenta. Y aquí ustedes hagan su tablita por separado. Justo me quedé pensando eso, ¿no? Que puede que se les simplifique más si ven las situaciones por separado. Porque también tienen que tomar en consideración que hay veces donde más de una curva se mueve, ¿no? Puede ser que tanto la oferta como la demanda cambien, pero igual siempre tienen que poner de manera clara qué es lo que están asumiendo que pasa en ese mercado. Entonces aquí tendrías la inversión, aquí tendrías el ahorro. Y, por ejemplo, si volvemos a graficar esta situación 2, lo que tendrías es que la demanda aumenta, entonces aquí tendrías I2, y tendrías que comparar, ¿no? Este equilibrio inicial, que era R de equilibrio y fondos prestables de equilibrio, con respecto a esta situación 2, ¿no? Y fondos prestables 2. Entonces tenemos pues justo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que aumenta tu tasa de interés y aumentan también los fondos prestables. Para esto simplemente estamos haciendo movimientos de curva normales, como los que ustedes aprendieron en micro. Entonces si quieren recordar cómo se mueven las curvas o cuáles son los determinantes de esos movimientos, pues sí les pediría que repasen su curso de micro. Además, casi siempre en los libros tienden a haber muy buenos resúmenes sobre las razones por las cuales se podrían estar moviendo esas curvas. Yo igual ahorita voy a estar haciendo ejercicios con ustedes, pero recuerden checarlo. Sobre todo para que
cuando ustedes estén trabajando con estos ejercicios, pues puedan mover las curvas de manera más sencilla o quizá de manera más segura, ¿no? Que se sientan más confiados de lo que están haciendo. Entonces, aquí, a ver, en esta tabla yo lo que les acabo de explicar son qué ocurriría si una curva u otra se mueve. En los próximos situaciones o gráficas, lo que yo voy a hacer es escribirles razones por las cuales podrían estarse moviendo dichas curvas. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos otra vez tenemos que graficar siempre nuestro mercado completo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros fondos prestables, que sería nuestra cantidad. Acá tenemos la tasa de interés real, que sería el precio de ese mercado. Tenemos la situación de equilibrio original, es decir, donde se está cruzando la oferta con la demanda. Recordemos que la oferta en este caso son los ahorradores y la demanda son los inversionistas. Entonces aquí tenemos nuestra tasa de interés de equilibrio, nuestros fondos prestables de equilibrio, que les ponemos su asterisco, y aquí tenemos una situación. Supongamos que el gobierno aumenta los impuestos. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, que aumenten los impuestos al consumo. Por ejemplo, que te aumenten el IVA, ¿no? Entonces, como consumidor, tú dirías, pues, en lugar de estar pagando ese producto más caro, si de verdad no lo necesito, pues prefiero no gastarlo y entonces eso se iría a tus ahorros. Entonces sería como especie de incentivos para que ahorres y si hay más ahorro, pues entonces lo que tendríamos es una situación donde estamos desplazando justamente la curva a un nuevo nivel de ahorros, ¿no? A una nueva situación. Entonces, eso significaría que nuestro equilibrio, en este caso sería esta nueva intersección donde la oferta y la demanda coinciden, pues entonces lo que tendríamos sería que nuestro equilibrio número 2, tanto en cantidad como en precio de tasa de interés, nos habría llevado a una situación donde la tasa de interés baja, que es justamente lo que nos está mostrando aquí, la tasa de interés baja, la tasa de interés de equilibrio baja, y la cantidad, ay, y la cantidad de fondos prestables aumenta. Entonces aquí tenemos la cantidad aumenta y ahí está, ¿vale? Ok, entonces la segunda situación que tenemos es una situación donde las variaciones en los impuestos cambian la inversión. Aquí lo que tendríamos sería una deducción fiscal por inversión realizada. En esta situación hipotética, tendríamos una política del gobierno donde les diría a las empresas o a los individuos que quieran realizar inversiones que por cada inversión que realicen les van a descontar o les van a disminuir impuestos. Entonces eso sería un incentivo porque las personas saben que realizar inversión nueva ahora es más económica. Además, la inversión, por supuesto, que tiene como objetivo principal aumentar los ingresos en el futuro. Entonces, habría más personas dispuestas a realizar inversiones. Entonces, otra vez, si analizamos nuestro mercado, pues aquí tenemos la cantidad de fondos prestables, el precio de esos fondos prestables, que es nuestra tasa de interés real, y aquí estamos partiendo de nuestra situación inicial, ¿no? Donde teníamos que la oferta y la demanda de fondos prestables coinciden, teníamos equilibrio de mercado, y ahora, dado que esta inversión, esta deducción fiscal está aumentando la demanda de fondos prestables, es decir, hay más personas dispuestas a invertir, lo que tendrías es una situación donde existe mayor deseo de inversión, es decir, tenemos un desplazamiento de la curva, hay un aumento por la demanda hay un aumento de deseos de inversión, entonces este sería nuestro nuevo equilibrio. Y como ese es nuestro nuevo equilibrio, pues entonces esta sería nuestra tasa de interés 2 o precio 2 y sería nuestra cantidad en esta nueva situación. Entonces sabemos que habrá aumentado
la cantidad de fondos prestables que se transaccionan en ese mercado y habrá también aumentado el precio que se cobra por esos recursos o por esos ahorros. Entonces, justamente aquí lo observamos, ¿no? Sabemos que aumentó la tasa de interés que se cobra y aumentó también la cantidad prestada o la cantidad de fondos prestables. Entonces, eso es todo lo que pasó en ese mercado. Después tenemos una situación un tanto contraria, donde lo que ocurre es, por ejemplo, déficit público. Entonces, si el gobierno empieza a solicitar préstamos en el mercado de bonos, pues entonces eso lo que estaría ocurriendo es que la oferta de fondos prestables estaría disminuyendo. Entonces, a ver, vamos a checar nuestro mercado de una vez. Aquí tenemos de nuevo nuestros ejes, donde el eje de las X representa la cantidad de fondos prestables que se están transaccionando y donde nuestro eje de las Y tiene el precio o tasa de interés real. Y aquí tenemos de nuevo nuestro equilibrio original, donde están coincidiendo la cantidad de ahorros con la cantidad de inversiones hechas. Entonces, esta sería nuestra cantidad de fondos prestables solicitados y el precio de esos fondos prestables original o de referencia. Y si el gobierno empieza a solicitar préstamos, entonces aquí vale la pena que les adelante algo un poquito, ¿no? Porque eso lo vamos a ver más a profundidad cuando lleguemos a la clase de política monetaria. Pero, a ver, tenemos que recordar que la función del Banco Central es precisamente determinar cuánto dinero va a haber en el mercado. Entonces, para eso tiene diferentes estrategias y justamente lo que va a hacer es que cuando el gobierno decide emitir bonos, es decir, el gobierno da bonos y a cambio alguien le presta, es decir, está emitiendo certificados de deuda que habíamos quedado que eso se llaman CETES. Entonces, lo que está ocurriendo, si se fijan, es que está otorgando papelitos y está quitando dinero de la economía. ¿Por qué? Porque se le está quedando él. Entonces, eso significa que si está emitiendo bonos y hay inversionistas que le están dando el dinero a él, pues entonces en el mercado de fondos prestables para el sector privado, eso significaría que habría menos ahorros disponibles porque ya se gastaron en otro mercado. Entonces, eso significa que la oferta de fondos prestables se contrae y si hay menos recursos disponibles para prestar, eso significaría que este es nuestro nuevo equilibrio. Entonces, esta sería la cantidad de fondos prestables de nuestra nueva situación y este sería el precio de nuestra nueva situación, lo cual significaría que habría aumentado el precio de los recursos que quedan y también se habría disminuido la cantidad de recursos que se terminan prestando en el mercado. Entonces aquí tenemos el mecanismo. Un déficit público lo que hace es disminuir la oferta de fondos prestables, lo cual implica que aumentaría el precio, es decir, la tasa de interés y caería la cantidad en ese mercado de fondos prestables. ¿Vale? Ok, entonces, aquí vale la pena que pensemos un poquito en la dirección sobre la interacción entre estos mercados y la forma en que está gastando el gobierno sus recursos públicos. Entonces, acuérdense que si tenemos un déficit, eso significa que el gobierno está gastando más de lo que ingresa, ¿no? De los impuestos y de todos los ingresos que reciba, y menos las subvenciones que dé. Entonces, si tenemos un déficit, significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Si tenemos un superávit, significa que el gobierno gasta menos de lo que está ingresando. Entonces, eso nos es muy relevante porque cuando existe un déficit presupuestario, lo que ocurre es que hay una reducción en la oferta de fondos prestables.
En este caso de acá lo que hicimos fue una situación muy particular, donde lo que estábamos haciendo era, el gobierno había aumentado préstamos por medio de bonos, pero ahí principalmente está relacionado con la oferta monetaria que estaría permitiendo que haya en la economía. Sin embargo, puede ser que en general el gobierno requiera de recursos y ya no sea su propósito moderar la cantidad de dinero que hay, sino tal cual obtener dinero para aumentar su gasto. Entonces eso de nuevo estaría reduciendo, sería esta misma situación en realidad, ¿no? Lo que estaría haciendo sería que se reduce la cantidad disponible de ahorros o de recursos disponibles para llevar a cabo inversiones privadas. Entonces por eso es muy importante que el gobierno no incurra en deudas, ¿no? Y de hecho ese es uno de los problemas también, por ejemplo, a veces cuando se recurre de más a endeudarse, por ejemplo, con organismos internacionales o con bancos, pues en realidad lo que se está afectando es la inversión y por tanto la posibilidad de generar recursos o ingresos en el futuro, porque se queda comprometido ese ingreso, se está aumentando el consumo en el presente. Entonces, un déficit presupuestario lleva a que la oferta de fondos prestables se reduzca y por tanto eso cambia el ahorro nacional porque está cayendo el ahorro público y en general está disminuyendo la oferta de fondos prestables y por tanto está, ya vimos acá, está aumentando el precio de esos fondos, está cayendo la cantidad de fondos prestables y si hay menos recursos si hay menos recursos, si hay menos fondos prestables, entonces también hay menos inversión. Y a este proceso se le conoce como efecto expulsión. Es decir, si el gobierno se endeuda demasiado, como precisamente nos estaba ocurriendo, como nos ocurrió en el FOBAPROA y como se había estado aumentando la deuda eh, durante los últimos años, entonces eso significa que precisamente tenemos un efecto expulsión, ¿no? Que lo que está ocurriendo es que existe una disminución en la inversión porque no hay suficientes recursos o ahorros que permitan llevarla a cabo. Y eh, bueno, entonces la inversión en general lo que hace es aumentar el capital y si se aumenta el capital, dado que el capital usualmente tiene orientación productiva, o de protección, pues eso hace que, o sea, mientras mayor inversión en capital haya, entonces más se acumula y por tanto más potencialmente se puede crecer. Y bueno, entonces con esta diapositiva que les estoy poniendo aquí, sí les voy a poder pedir a ustedes que hagan un ejercicio de reflexión y lo pueden incluir en la pregunta de reflexión. Quizá no todos, porque pero cuando menos un ejemplo y sobre todo que ustedes lo piensen. Entonces aquí tenemos listadas algunas políticas gubernamentales que podrían afectar qué tanto ahorro hay y por tanto qué tanta inversión se realiza en la economía. Entonces, dependiendo de en qué dirección se muevan, pues entonces nosotros sabríamos qué es lo que se está promoviendo. Entonces, por ejemplo, si el gobierno decide incentivar el ahorro, y acuérdense que aquí hay muchas formas en las cuales lo podría incentivar. Vimos los determinantes del ahorro. Pero yo voy a pedir, a ponerles solamente un ejemplo. Suponiendo que el gobierno dijera, vale, vamos a aumentar las tasas de interés, o sea, vamos a influir para que las tasas de interés que ofrecen, por ejemplo, los mercados comerciales o que nosotros mismos ofrecemos y las personas nos compran CETES, pues entonces eso significaría que estaría aumentando los fondos prestables. ¿Por qué? Porque las personas saben que su costo de oportunidad entre consumir ese dinero y mejor meterlo, mejor guardarlo y que se invierta, pues es mucho mayor. Entonces las personas, mientras más les paguen por el dinero que presten, pues más van a estar dispuestos a prestar. Eso significaría que estaría aumentando la oferta de fondos prestables, eso significaría que caería el tipo de interés de equilibrio
habría mayor inversión y aumentaría la cantidad de fondos prestables de equilibrio. Aquí en este caso en específico, les voy a hacer todo este mecanismo, pero quiero que ustedes se detengan en cada uno de estos y ustedes grafiquen sus propias tablas, ¿vale? Entonces, vamos a poner nuestro mercado. Nosotros sabemos que en el eje de las X tenemos nuestra cantidad, que en este caso son nuestros fondos prestables. Y aquí tenemos nuestro precio, que en este caso es la tasa de interés real o R. Entonces, aquí tendríamos la demanda, que sabemos que la demanda está dada por precisamente los inversionistas. Y aquí tendríamos a la oferta de fondos prestables, que serían los ahorradores. Entonces, nuestro precio de equilibrio y cantidad de equilibrio sería este. Y R. Entonces, si nosotros sabemos que hubo un incentivo al ahorro, entonces eso significaría que habría más personas dispuestas a prestar. Eso significaría que hay un aumento en la oferta de fondos prestables. Entonces sabríamos que en ese segundo equilibrio lo que estaría ocurriendo sería que, dado que habría muchas personas dispuestas a prestar, al final nuestra tasa de interés volvería a caer, pero con la ventaja de que ahora habría más, más fondos prestables, ¿no? Entonces aquí justamente es lo que estamos observando. Primero, aumenta la oferta de fondos prestables, pues eso ya lo graficamos aquí, que significa que nuestra curva se desplazó. Después tendríamos, reduce la tasa del tipo de interés de equilibrio, pues sí, ya lo observamos aquí. Estimula, aumenta la cantidad de fondos prestables de equilibrio, aquí ya aumentamos esa cantidad, y estimula la inversión, pues esta es lógica, porque si aumentamos la cantidad de recursos que se están prestando o de fondos prestables, pues obviamente también se puede invertir más. Entonces, nuestro segundo ejemplo de política sería cuando hay un incentivo a la inversión. Yo ya les di una pasada, por ejemplo, que les descuenten impuestos, ustedes pueden pensar en otra, pero básicamente el mecanismo que está ocurriendo es que está aumentando la demanda de fondos prestables, por tanto aumenta el tipo de interés de equilibrio, y si aumenta en este caso el tipo de interés de equilibrio, también aumenta la cantidad de fondos prestables. Y por tanto se invierte más, ¿no? En general lo que estamos observando es que los individuos, los agentes económicos están ahorrando más. Y después, si tenemos déficit en los presupuestos públicos, ¿no? Si el gobierno empieza a gastar más de lo que debería, pues entonces aumenta el tipo de interés, porque ahora hay menos fondos prestables disponibles, y entonces también caería en general la cantidad de fondos prestables de equilibrio. Y pues por supuesto, si lo que ocurre es que el gobierno está ahorrando, ¿no? Por ejemplo, en 2019 eso fue precisamente lo que estaba pasando en el gobierno. Si el gobierno ahorra más, pues entonces hay más dinero disponible para realizar inversiones, y en realidad por dos mecanismos. Uno, pues porque ahora con ese ahorro el gobierno puede directamente financiar nuevas inversiones, pero aparte no está acaparando recursos que usualmente el sector privado debería de utilizar para realizar inversiones. Y pues sería todo para esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima. Bye bye.